Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, Jimmy Durri. piedra fundamental. Con Willy Claure. Solo el viento. Muy personal con Willy Claure. Willy, gracias por venir. Un honor entrevistarte, de verdad. Muchas gracias, Jimmy. A ver, ¿cuándo comienzas a sentir que lo tuyo era la música? Bueno, desde muy chiquito, ya como a los 7 años en el colegio, o en la escuela más bien, en ciclo básico, me gustaba cantar. Me gustaba cantar canciones infantiles, ¿no? Obviamente. Y creo que el momento en que sentí como este impulso hacia la música, o el descubrir algún sonido que realmente me atrajo, fue algún momento, a los 8 o 9 años, que mi padre estaba en una fiesta guitarreando y supongo que no estaba en buen estado y me dio la guitarra y me dijo, llévala a la casa, ¿no? Entonces yo agarré y en el camino fui tocando las cuerdas y parece que estaba bien afinada, así que me sonaba interesante y empecé a tocar una cuerdita por acá en ese camino, y ahí entró como un deseo de tocar ese instrumento, ¿no? Pero creo que cuando se empezó a ir en serio fue como a los 12, 13 años, cuando empecé a concursar en concursos de canto, ¿no? Infantiles igual, en una radio en Cochabamba, la Radio Cosmos. Participé en este concurso de canto y luego en otros concursos. Me gustó participar en concursos y ganar premios. No gané premios, pero seguí concursando, y eso me llevó a seguir buscando música en mi vida. Pero más que el canto, te has decidido por la guitarra, por tocar. De chiquito sí me gustaba cantar, pero el momento que participaba en estos concursos solamente cantaba. Y por solamente cantar creo que perdía puntos. Entonces ahí dije, voy a aprender a tocar un instrumento. Y aprendí la guitarra y se volvió mi instrumento y mi medio de expresión, y finalmente me volví más guitarrista que cantante. Has cantado muchos estilos, pero la cueca tiene un lugar especial en tu vida. Definitivamente, por decisión propia, desde más o menos los 20 y pico años, desde mis 20 y pico años, que he tomado el camino de la cueca definitivamente y como un compromiso absolutamente 100%. Ahora, claro, la cueca es la tonada, por supuesto es la música, pero es también una interpretación, es una puesta en escena, un juego del amor y demás. Sin embargo, tú le pones a tu disco Cuecas para no bailar, y entonces todos quedamos un poquito admirados. Explícanos. Bueno, lo que pasa es que generalmente se ve a la cueca como un ritual dancístico y coreográfico. Eso lo es. Lo es, pero es principalmente lo que todos ven, ¿no? Pero detrás de eso hay otros elementos. La cueca tiene 3 dimensiones, ¿no? Justamente esta, que es la danza, la coreografía, la vestimenta, pero está inmerso en esto la música, como música, y también la poesía. En mi caso he sido un poco más dedicado, puedo decir, a la parte musical, y eso me ha llevado a buscar formas nuevas, a buscar formas de expresión musicales que no siempre han sido muy tradicionales, ¿no? Y creo que este gustar de la parte musical ha hecho que me quede más en esta parte que en la parte dancística. Pero bueno, llega un momento en que uno ve que toda esta parte dancística y coreográfica no existiría si no hubiera música. Indudablemente. Entonces ahí como que me tomo este papel importante de que si no hay música no hay baile. Claro. Ahora, la cueca es picardía, es amor, la cueca es una representación de la vida también. Sí, también en el ritual que conlleva la danza, ¿no? Que es un poco de galanteo, coqueteo y conquista. Principalmente es eso como se ve, pero también hay otra parte inmersa en eso, ¿no? La parte, se puede decir, social, porque si vemos que la cueca tiene
ritual de galanteo, de coqueteo y de conquista en dos personas que bailan. No se ve lo mismo cuando hay una boda, un matrimonio, y el padrino de aros o el padrino del matrimonio baila con la nueva esposa. Claro. O el nuevo suegro baila o la nueva suegra más bien baila con el nuevo yerno. Ahí no existe este coqueteo, este ritual de conquista. Ahí la cueca tiene otro sentido, ¿no? Tiene otra función, que es la de mostrar a los asistentes la unión de una nueva familia, el nacimiento de una nueva pareja, el presentar a los nuevos parientes, el ser parte de una sociedad nueva, ¿no? Ahora, ¿bailamos cueca como vivimos en nuestras regiones? Porque hay cueca gallarda, la chuquisaqueña, digamos, cueca elegante, la paceña, cueca mucho más alegre y la tarijeña, pero varía. Es interesante cómo cada región le ha dado su ajallo a cómo se baila cueca. Bueno, el término elegante, no sé si entra, porque muchas veces escucho eso, que la cueca paceña es muy elegante y la cueca chuquisaqueña. Y la chapaca, por ejemplo, no se puede decir que no es elegante, ¿no? Es decir, tal vez tiene una indumentaria un poco menos formal, tal vez, pero creo que es más rápido, es más alegre. Exactamente, creo que la diferencia son las velocidades, y cuando uno baila muy lentamente es como que muy parsimonioso y como que te lleva a poder decir que es elegante, pero sí se siente de acuerdo a las velocidades, me parece. Porque la cueca chapaca es tan acelerada que el mismo bailarín, si te fijas, ocupa toda la cancha, da vueltas por todos lados, es mucho. Y la paceña o la chuquisaqueña, por ejemplo, bailan así como en 2 metros cuadrados, ¿no? Muy parsimoniosamente, muy lentamente. Tal vez tenga que ver con nuestro sentido del humor. Los tarijeños tienen gran habilidad para el humor, nosotros en cambio los paceños somos más Creo que lo que dices tú sobre la picardía es evidente, porque dentro de la parte poética los chapacos son mucho más pícaros, digamos, en este sentido. Si tomamos en cuenta que la cueca es una danza de amor y de conquista, en estas cuecas lentas puedes ver esa forma de conquistar y coquetear muy tranquilamente, y en la otra es otra forma de ser, ¿no? Es otra forma de expresar eso. Claro, nuestras particularidades, formas del juego del apareamiento, ¿no? Del mating game. Vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos. Claro que sí. Ya volvemos con Willy Claure. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Turri. Piedra fundamental. Con Willy Claure. Solo el viento. Volvemos con Willy Claure. A ver, Willy, a veces el autor recuerda con más cariño la canción, pero no es la elegida por la gente. La gente de repente, algo que el autor considera que es menor, pero lo agarra y se convierte en su tema. Hay 2 cuecas por las que creo que te van a recordar siempre: No le digas y La Cantarina, ¿no? A ver, comenzaremos con No le digas. Los años 80, principios de los 80, la dictadura, Jaime Sáenz, Felipe Delgado, el Hecho Durán. Contanos. Bueno, sí, más o menos el 80 justamente. Yo estaba ya viviendo en la ciudad de La Paz. Vine a terminar mi colegio, en el Colegio Príncipe de Paz, hice el 4º medio, y este año justamente empecé a tocar con Emma Junaro. Fue mi inicio de carrera como guitarrista de otra persona como Emma. Y paralelamente conocí a Jesús Durán en el restaurante de la Peña Naira, porque ahí nos reuníamos muchas veces muchos músicos. Conocí a Hechu y empezamos a hacer música a dúo. Tocábamos caluyos y tocábamos cuecas, y a él le caí bien, y finalmente terminé en su casa muchas veces, una vez por semana, preparando algo, tocando temas nuevos o temas viejos. Y uno de esos días él me puso el libro de Jaime Sáenz sobre una mesita que había, y me abrió la página donde estaba una poesía y me dice: hay que ponerle música a esto. Y yo agarré, leí, y bueno, no me decía nada, la verdad. Y agarré un poco eso y me puse a buscar algo con esa letra, y no salió nada, pero
copié esta letra en un papel. Y bueno, salí de la casa. Él vivía en la calle Pisagua, que está frente al TAM, ¿cómo se llama? Yo vivía en la Sagarna, así que entre ese recorrido desde su casa hasta mi casa, caminando, a las no era tan lejos, 11 de la noche, nació la melodía, ¿no? Y en la próxima reunión ya nos juntamos y empezamos a cantarla y a tocarla y a hacerla nuestra, ¿no? Entonces así nació esta poesía. Para mí, simplemente, yo tenía 18 años, no estaba en la onda de compositor, yo tocaba la guitarra y componía temas instrumentales, ese era mi fuerte. Pero sí empezamos a cantar esto, y me acuerdo que cantamos otra cueca también de Hechu, que él le había dedicado a una persona muy cercana a él, que se llamaba, no me acuerdo el título, pero empezaba como: la sombra que asombra tu piel, como fibra de jacaranda, madera de las guitarras, que acaricia con voces de miel. Una cueca lindísima que había compuesto, y cantábamos siempre estas dos, No le digas y esta cueca. Y bueno, ahí quedó. Después la grabó Jenny Cárdenas y muchos músicos, y se volvió un tema bastante importante, creo, dentro del patrimonio cuequístico en Bolivia, ¿no? Obra de Jaime Sáenz, obviamente. Claro, y la he visto con otros ritmos, ¿no? Efecto Mandarina le da otro ritmo, etcétera. Maldita Jaqueca, hay un grupo en Sucre también que lo cantan en otro ritmo. A mí no me molesta, Jimmy, cuando cantan mis temas en otros ritmos o como a ellos les guste. Yo lo canto como a mí me gusta, y bueno, si lo hacen como yo, feliz, pero si no, igual estoy feliz. Ahora, mira qué importante la música, que esta ha trascendido. Mis alumnos la conocen, mis hijos la conocen, etcétera, etcétera. Mi generación, que es la tuya, por supuesto, ¿no? Pero ha trascendido mucho más que Felipe Delgado, que quizás sea una obra que hemos terminado de leer unos cuantos, ¿no? Es así la música, que se introduce mucho más que la literatura. Bueno, en mi caso sí, en mi caso ha sido así hasta un determinado momento, ¿no? Pero después, bueno, ya el momento que tomas un camino de que hay que tomar ciertos compromisos, sí, uno se pone a leer mucho más, ¿no? A Milton Cortés le decía que la cantarina era la canción favorita de la mamá de mi pareja, y que incluso cuando la enterramos con eso, ¿no? Y cada vez que vamos al cementerio le hacemos escuchar eso, porque se convirtió para ella en algo muy importante, ¿no? Entonces, y él me decía: mira que tiene esta canción, que me han contado 20 historias increíbles que tienen que ver con la cantarina. Bueno, ¿tú quieres saber la historia de la cantarina? Sí. Bueno, yo toqué con Emma Junaro desde mis 18 años, durante 25 años como su guitarrista, y con un cariño inmenso por Emma Junaro. Además que eso también me ha abierto, el haber trabajado con ella me abrió otras puertas con otros músicos. Yo estaba bastante joven cuando llegué acá, y empezaba a conocer mucha gente, muchos músicos, y de ahí como que se ha abierto mi carrera musical. Y siempre ha habido muy buena relación con Emma Junaro desde siempre, y como que quedaba una deuda pendiente con ella de hacerle una vez una cueca, ¿no? Y un día compuse esta cueca. Parte de la cueca la compuse en Suiza, caminando igual en la calle, que es a veces la forma en que me vienen las melodías. Y cuando terminé el tema le dije: Emma, tengo tu cueca terminada, pero no tiene título, así que ponle el título. Yo no quería ponerle para Emma, digamos. Claro. Y ella me dijo: le pondremos pues Cantarina, porque a veces yo le decía Cantarina a ella, ¿no? Y bueno, quedó como Cantarina, pero simplemente como una melodía. Y esta melodía la grabamos en un disco que hice el año 2004 con 7 guitarristas bolivianos. Entre ellos estaba Grillo Villegas, Glenn Vargas y Manuel Monroy. Y justamente Manuel Monroy fue el que grabó Cantarina por primera vez instrumental en este disco, con la guitarra. Eso fue 2004. Y el año 2009 rodaron la película Los Andes no creen en Dios. Sí. Y Wendy Alcázar me llamó por teléfono y me dice: don Antonio Eguino quiere poner una cueca en una película nueva, así que está pidiendo que le mandes algunas cuecas.
Le mandé 3 cuecas y él eligió esta melodía de Cantarina. Y me dijo, esta cueca me gusta mucho, pero necesito que pongas una letra, que tenga letra. Y el personaje central de la película es la Miskissimi, que en este caso era Carla Ortiz. Y me dice, tienes que ponerle letra. Y yo hice una letra que te puedes imaginar, no podía yo escribir una letra para Emma de forma... Es decir, mis sentimientos con ella eran totalmente de amistad y de cariño, pero no podía escribir una letra como la que me pedía don Antonio Eguino. Así que escribí algo muy metafórico, hablaba de la voz de Emma, hablaba del brillo de sus ojos, hablaba del cariño grande que le tenía y todo eso. Y obviamente me aplacé. Él me dijo, no, necesito una letra mucho más elocuente, tienes que cantarle a las caderas de la Miskissimi, a la boca de la Miskissimi. ¿Te das cuenta? No pude yo escribir una letra de esa manera si había hecho una melodía por cariño por una persona. Pero Milton escuchó esta conversación y él dijo, a ver, ¿cómo es la cosa? Agarró el tema, escuchó la melodía y creo que no tardó ni media hora, ni 15 minutos en hacer el tema. Se sentó en la ventana, me acuerdo la imagen, estaba sentado ahí en la ventana y empezaba y hacía... Y lo terminó y lo presentó y finalmente terminamos grabándolo el tema en el estudio y quedó así. Pero nunca sabe, Jimmy, si una canción puede llegar a pegar, como decimos, y yo la verdad nunca he buscado esto, no busco esto en los temas cuando compongo algo. Que pegue o que sea un hit o un éxito. Y en este caso ha llegado a gustar a mucha gente, ha llegado a tocar cierta fibra de la gente y se ha quedado y es parte ahora del patrimonio cultural cuequístico boliviano. Y lo interesante es que, tal vez agregando esto, me preguntan, ¿de dónde es la cueca cantarina? Y bueno, creo que en este caso las composiciones llegan a adquirir la nacionalidad de los autores, ¿no? Yo soy cochabambino, yo hice la música, en principio podríamos decir que es una cueca cochabambina, pero Milton Cortés es veniano, él le puso la letra y es autor de la letra. Entonces es una cueca cambacoya. Boliviana. Boliviana, en principio boliviana, pero es una cueca veniana y cochabambina, ¿no? A ver, imagínese, desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo. Corte, ya volvemos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos con Willy Claure. Piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Turri. Con Willy Claure. Solo el viento. Con Willy Claure aquí en Muy Personal. Mi amigo Elías Clavijo dice, nacido en Cochabamba, educado en La Paz, malcriado en Santa Cruz. Tú has pasado por las 3 ciudades. ¿Cómo la ves? Cuéntanos tus experiencias en estos tus viajes, tus periplos. Sí, de alguna manera se puede decir eso porque nací en Cochabamba y viví hasta los 17, 18 años y luego viví en La Paz y creo que en La Paz se abrió algo interesante en mi vida, en mi carrera y en mis relaciones también con mucha gente. Y luego Santa Cruz viví 17 años como padre de familia, con 3 hijos maravillosos. Hice un restaurante, Peña, como se llamaba en aquella época, Tapecuá, que ya tiene 30 años, está vivo, ya es parte del patrimonio igual cruceño. Continúa con mis hijos. Han sido 17 años también lindísimos en Santa Cruz. Y luego ahora, bueno, estoy con un pie en Cochabamba, un pie en La Paz, pero ya casi con los 2 pies en Bolivia. ¿Y te costó mucho venir de Europa a Bolivia? No, lo que pasa es que nunca me fui a Europa. Fui porque era un punto, tal vez un punto de estabilidad económica, lo voy a decir honestamente porque así fue. Encontré una
un punto donde podía conseguir mi estabilidad económica después de mi camino individual, el año 94. Y me ayudó muchísimo el vivir en Europa, el vivir en Suiza concretamente, porque eso ha ayudado a realizar todos mis proyectos musicales. Bueno, eso ha hecho de que trabajaba en Suiza, producía trabajos musicales para Bolivia y venía a Bolivia a mostrarlos, ¿no? Entonces siempre he estado conectado con Bolivia, nunca desconectado, pero han pasado 20 y pico años y como que ahora siento la necesidad de vivir en mi país. Y no es un esfuerzo, tampoco siento lo que he visto con muchos amigos bolivianos que han vivido muchos años en Europa, han venido a Bolivia y de pronto no se han sentido bien y han querido volver y vuelven. Yo he vuelto a Bolivia, amo mi país, me gusta estar aquí, he cambiado el chip europeo por el boliviano y estoy adaptado y estoy contento de estar en Bolivia. Y entre melodía y melodía te has dedicado a ser gestor cultural, has hecho el Día Nacional de la Cueca, lo has convertido en patrimonio nacional, algo que hasta parecería obvio, pero que nadie había hecho. Sí, la verdad que se ha dado un camino interesante en mi vida porque no he estado tan dedicado a eso en mi vida, pero de pronto me vi en un camino que no conocía y me metí y estoy en eso, contento. Mi manager Horacio Rajido siempre me decía, ahora, ¿y dónde está el músico? ¿Dónde está el compositor? Ahora haces más gestiones culturales y menos música. Pero va a venir, porque eso también es un sembrar para cosechar, ¿no? Sí, esta historia de gestor cultural comenzó el año 2015, en junio, cuando apareció esta idea de tener un Día Nacional de la Cueca, apareció la idea de hacer que la cueca se convierta en un género musical, en una danza nacional boliviana, porque ya teníamos una cueca, la cueca Viva mi Patria Bolivia, que viene a ser el segundo himno boliviano. ¿Por qué no tener como una danza nacional boliviana, como tenemos una escarapela o una bandera, un género musical que sea la danza nacional y hacer que sea patrimonio? Entonces no sabía cómo funciona esto, pensé que era muy fácil, escribí una carta muy larga y mandé esta carta al presidente Evo Morales y a 9 ministros, pidiendo que se declare a la cueca boliviana patrimonio, que se la declare danza nacional y que se le dé un día para celebrarla. 2 cosas se aceptaron. Bueno, primero que no sabía cómo funcionaba, les mandé la carta y me contestaron de un ministerio, el Ministerio de Educación. Me dijeron, tiene que ir a este lugar, usted no puede esperar una respuesta del presidente. Entonces me mostraron un camino y entendí que esto funciona primero como un anteproyecto, como un proyecto de ley que hay que presentarlo en una comisión del Congreso, antes de eso y después a la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores y después se aprueba. No conocía nada de esto, pero fui aprendiendo y fui viendo y además enterándome de que necesitaba apoyo, fui socializando con poetas, con músicos, con un montón de amigos que les gustó la idea. Estela Rivera, cochabambina, se volvió mi cómplice en esto. Ella me apoyó muchísimo porque ella es asambleísta en Cochabamba, ella también conocía muchos recovecos para esto. Y finalmente nos vimos con la ley en la Cámara de Diputados, aprobada, y luego en la Cámara de Senadores y finalmente promulgando la ley en Palacio el 30 de noviembre de 2015. Para beneficio de todos nosotros. Enseguida vamos a volver ya con el último bloque. Ya volvemos con Willy Claure. Piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Turri. Piedra fundamental. Con Willy Claure. Solo el viento. Bloque final aquí con Willy Claure, con quien me gustaría conversar horas de horas.
A ver, Willy, hablabas del Manuel Monroy, del Papirri. Él me contó que un día estaban cantando su canción, ahí después al salir de una farra, un señor con copitas, y decía, ahora qué tenemos, bien le cascaremos. Y se acerca y le dice, ¿y de quién es esa canción? El autor, claro, le dice, ¿de quién? Y él dice, ¿de quién va a ser? Es mía. ¿Hay una apropiación de las canciones? Uy, qué tema delicado. Justamente anoche canté y se me ocurrió decir una cosa que tal vez no debía decirla. Dije que debería existir un detector de mentiras, porque bueno, existen los registros de las obras, hay muchos autores que registran sus obras y hay muchos que registran obras, creo. Yo quisiera saber si puede existir una forma de que una vez que uno hace un registro, pueda verificar si este tema es de él, porque no es posible. En la era de la informática tiene que haber. Es un problema de algoritmos. Bueno, hay algunas leyes que no dicen eso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que alguien pueda registrar una canción sin ser músico, por ejemplo, ¿no? No sé. Sin embargo, existe. Y tuve que hablar de eso y después cantar el tema Palomitay. Es un tema tradicional cochabambino, una cueca en quechua, y el autor es Laureano Rojas, que era el dueño de la empresa Lauro y Compañía, una disquera. Entonces, él es el autor de la cueca. Y es una cueca que suena bastante tradicional, con mucha poesía y con una melodía hermosísima, ¿no? Y bueno, existen estas formas de apropiaciones. Creo que también las músicas y la cueca misma también viene a ser una apropiación, ¿no? Yeah. Pero no hay una apropiación del público, del que no lo convierte en comercio, simplemente por supuesto, Jimmy, que ya hay músicas que ya se hacen parte de una cultura, inclusive, que ya a veces no sabes ni de quién es, pero la cantas y es como tuya, ¿no? Ese no sabes de quién es me lleva a la siguiente pregunta, porque el músico puede llegar a ser famoso o no, pero tiene una vida en la cual tiene cierto reconocimiento, pero cuando ya está mayor, no había un lugar donde podía ir, no había, hasta que se hizo la Casa del Poeta, por ejemplo, para el propio Jaime Sáenz. Tú has logrado un lugar de retiro para los músicos mayores y eso me parece de un gran corazón. Bueno, es una idea que espero se pueda concretar. Nació a raíz de ver algunos colegas músicos que no siempre terminan, no siempre tienen un final feliz, ¿no? Hay muchos músicos que han podido tener una carrera muy exitosa, muy elevada, magnífica, pero llega un momento en que como que ya no son reconocidos, ya no se sabe ni quiénes son, están ahí, terminan enfermos, solos, y esto me conmueve. Entonces lancé una idea de hacer un centro de reposo para músicos de la tercera edad. Ya ha tenido una respuesta increíble, no solamente de músicos, arquitectos, médicos y mucha gente que desea participar de esto. Y bueno, una vez que pase todas estas 3 semanas, que incluye el Día de la Cueca Boliviana y algunos conciertos míos y todo, voy a impulsar nuevamente esto, creando una asociación pro casa de reposo para músicos de la tercera edad, para construir un edificio en Cochabamba apropiado y dirigido absolutamente a ellos. Claro. Músicos, porque yo soy músico y si digo artistas, imagínate el universo que habría de... Vas a necesitar un condominio completo. Sí, ¿no? Sí, bueno, entonces a lo menos los músicos y voy a ir preparando mi casita. No. Bueno, es que claro, el músico no tiene jubilación. Uy, ese es otro tema difícil, sí. Pero hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que si buscamos podemos lograrlo. Hoy por hoy, pero vives día a día, ¿no? Me decía un amigo, mira, no hay oficio más lindo que entrar a los micros y cantar, o entrar al restaurante y cantar y que la gente te pida y vives de eso, ¿no? Claro, pero hay un momento en el cual... ya no puedes cantar y la gente ya no te ve igual tampoco, ¿no? Y te das cuenta que lo que has sembrado ya no te ha dejado para seguir viviendo, ¿no? Muy bien. A ver, una anécdota que recuerdes del público que te parezca inolvidable y que la puedas contar a los amigos.
Uy, hay tantas, Jimmy, pero la más fresquita. A ver. A ver cómo fue la cosa. Hace 2 semanas estuve en Suiza tocando con una big band. Una big band suiza, son 25 músicos que se llama la Canti Vaudeville. Ellos son jóvenes entre 18 y 20 años, estudiantes, músicos de primer nivel, y tengo este trabajo desde hace un par de años buscando una orquesta, una banda suiza que toque música boliviana. Lo conseguí con ellos, hay un arreglista que ha hecho los arreglos de cuecas bolivianas y hemos terminado dando 3 conciertos hace un par de semanas. Fue allá. En Suiza, Ya. sí, y viene dentro de poquito a Bolivia. Lo lindísimo fue que el último concierto, que fue el mejor, además estaba llenísimo de gente, pidieron un otro al final del concierto y empezamos a volver a entrar al escenario, y entré al final, y cuando entré, Martin, el director, y los otros músicos me señalaron para aplaudirme, porque bueno, era un impulso mío, ¿verdad? Entonces la gente empezó a aplaudir, y de pronto se cambió el aplauso por aplauso de cueca, y yo me quedé así con los ojos así, estaba realmente impresionado y me dio ganas así de llorar, porque dije, ¿cómo en Suiza los suizos pueden tomar esa iniciativa de aplaudirme en ritmo de cueca? ¿No? Porque no eran bolivianos que vivían en Suiza. No, era un 99% de público suizo, 99% de público suizo. Bueno, bastante culto, ¿no? Para apreciar la música boliviana, claro que sí. Bueno, y decías que vienen. ¿Qué ¿Qué grupo viene? Viene esta banda, esta big band Canti Vaudeville, a tocar de forma gratuita, vienen por sus propios medios. Bueno, en La Paz no va a ser gratuito porque algo habrá que recuperar. Está bien. Todos están pagando sus pasajes, yo estoy moviendo todo lo posible acá. Yo le agradezco a TV también que nos apoya en difundir estas presentaciones. Ellos van a tocar están en Santa Cruz, en Cochabamba y en la ciudad de La Paz, celebrando el Día de la Cueca Boliviana en la ciudad de La Paz. Muy bien. Willy, fue hermoso conversar contigo. Muchas gracias, Jimmy. Para mí también, hermosísimo. Y para ustedes, un abrazo. Tengo que ir a fundar Con un Willy Claure. ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año.